Bueno, y como les decía, hoy tenemos el enorme placer de recibir al profesor Alain Rouquier. Es alguien muy conocido en los estudios latinoamericanos, muy conocido para cualquiera que se haya aproximado a la historia contemporánea de América Latina y de la Argentina. Es politólogo en su origen, máster en literatura y ciencias humanas, ha estado en los principales centros de investigación y de estudios de ciencias políticas y ligados al conocimiento de América Latina en Francia, pasó también por la diplomacia, fue embajador en México, fue embajador en Brasil. Recién estábamos comentando que le tocaron dos momentos muy interesantes en ambos países, la presidencia de Salinas en México, la presidencia de Cardoso y el comienzo de Lula en Brasil, que fueron momentos de grandes reformas en esos países. Y bueno, y si usted quiere, le recuerdo los libros más importantes de Rouquier, que fueron o son Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina, El Estado Militar en América Latina, Cómo renacen las democracias, América Latina, Introducción al Extremo Occidente, Guerra y Paz en América Central, Las Fuerzas Políticas en América Central, A la sombra de las dictaduras, la democracia en América Latina, y el último libro del que vamos a hablar hoy, que es un libro interesantísimo, porque es una mezcla de historia y sistematicidad muy bien equilibrada, que se llama El siglo de Perón. Acá está. Ensayos sobre las democracias hegemónicas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su invitación. Tenemos que agradecerle primero este libro desde el fondo de nuestro narcisismo. Porque la tesis del libro es que hemos inventado algo verdaderamente extraño, por lo cual seguimos llamando la atención, pero que además serviría como una especie de lente o de unidad de medida para ver otros fenómenos similares, no solo en la región, sino en el mundo. Más no le podemos agradecer. El peronismo. No lo exportaron, pero es un modelo en el sentido heurístico de la palabra. Es decir, cuando como especialista de política comparada pensé que había nuevos modelos de democracia que no eran tan democráticas, pero que sí resultaban de elecciones libres, honestas y sin fraude, me di cuenta que había varias posibilidades de entender esa situación nueva, sobre todo en América Latina, pero no solo en América Latina, que era o tratar de alinear las monografías sobre Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etc., o partir de una experiencia anterior, muy bien documentado, sobre lo que se ha escrito ampliamente, hay bibliotecas enteras consagradas al peronismo, y sobre todo una experiencia que ha durado 70 años, que lo quiera o no. El peronismo son 70 y pico de años, 7 presidentes, y en el último periodo una serie de presidentes que duraron en mi familia 12 años, con referencia clara y neta al peronismo. Y usted en el libro dice, se sorprende de esta continuidad, se sorprende de esta longevidad, y creo que se sorprende de algo más, que es que contra Perón conviene no ir. Se puede pelear contra los sindicatos, se puede pelear contra los Kirchner, se puede hablar mal de Duhalde, pero no hay nadie de la oposición que se anime a ir contra Perón. Es decir, es probablemente el más vigente de todos, el más antiguo, el fundador. Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿dónde está la clave de esa supervivencia? La clave de la supervivencia son muchas causas, ¿no? Yo diría, en breve, que Perón ha tenido dos éxitos, si se quiere hablar de éxito en ese campo político. Primero, creó en la Argentina, desde una posición de autoritarismo, el Estado social, que no existía antes. En casi todos los países del mundo el Estado social lo crearon democracias, socialdemócratas o demócratas cristianos. Aquí, por razones de la historia, por razones de la coyuntura también de los años 30 y 40, fue una dictadura militar que creó el Estado social y fue el patrimonio que heredó Perón, que le permitió durar y existir políticamente más allá de esa dictadura y ser un presidente con una elección perfecta, reconocido por todo el mundo, adentro y afuera.
Segundo, es muy importante también y más difícil de percibir. A veces cuando pregunto a peronistas, y eso lo hice durante años, ¿qué es el peronismo? A veces me responde usted, muy cartesiano, no lo podrá entender, como si los franceses no pudieran entender. Bueno, pero muy a menudo me dice, el peronismo es sentimiento. Y tiene razón, pero sentimiento no significa afecto, emoción, significa cultura política. Perón cambió la cultura política. Este era un país liberal de la generación de 90, un país europeo, el único país blanco al sur de Canadá, lo que no es cierto, porque Canadá no es un país blanco, pero bueno, eso era la mitología que existía. Perón cambió todo eso. Se adaptó a lo que era la Argentina de verdad y cambió la cultura política, siendo su cultura política una cultura de integración, pero cultura antiliberal, no liberal. Si se mira, el Perón con sus transformaciones seguidas, ¿no? Laborista, bueno, primero autoritario, laborista, luego, digamos, guevarista, luego restaurador de la democracia, siempre hay una línea seguida en sus palabras, en contra de lo que llama el demoliberalismo. Eso es muy claro, ¿no? La cultura es una cultura antiliberal, de siempre, inclusive cuando restablece la democracia en 1973. Y ese cambio cultural, esto es lo que llama el sentimiento, que va junto con la creación de un Estado social que no existía antes. Un Estado social que fue revolucionario. Perdón, el Estatuto del Peón fue una revolución en la Argentina. Ahora, eso explica a Perón. Sí. Usted contaba que en Ezeiza una vez vio las mamushkas que se venden como recuerdo, ¿sí? Que son Perón, Menem, Duhalde, Kirchner, Cristina adentro. O al revés, Cristina y Perón adentro. Sí. ¿Cómo se explica esa mamushka, donde tenemos ese Perón básicamente antiliberal, un Menem que liberaliza y desmantela el Estado social, un Kirchner que vuelve a patrones que uno diría más peronistas clásicos, Duhalde en el medio? ¿Cómo se explica esa mutación de que es un gran misterio, ¿no? Digamos, ¿qué es la identidad de ese grupo que muta tanto? Si es que hay alguna. La identidad es adaptarse al paisaje social y geopolítico también, ¿no? Perón decía una cosa que repitió varias veces: siempre hay que cabalgar la ola, ¿no? Él siempre la cabalgó. Y los que lo siguieron también cabalgaron la ola, cualquiera sea la ola. Esa adaptación al terreno, con falta de ideología muy a menudo, excepto cierto antiliberalismo y cierta voluntad de corresponder a lo que representaría una mayoría popular, eso es la base. Pero más allá de eso, con las transformaciones y la adaptación al terreno y todo eso, el peronismo es una caja de herramienta en que cualquier presidente peronista puede sacar uno. Puede ser la identidad nacional, puede ser el nacionalismo, puede ser la conciliación de clase, puede ser la unidad nacional, puede ser la comunidad organizada, que es una cosa muy importante del pensamiento peronista, que, bueno, de democrático tenía poco, ¿no? Pero eso es la especificidad, creo, del peronismo, que lo distingue de la poca permanencia de otros líderes latinoamericanos o franceses, ¿no? Getúlio Vargas tuvo un impacto muy importante en la historia de Brasil. Nadie se dice getulista en Brasil. De Gaulle fue un libertador, fue un hombre que tuvo una enorme importancia en Francia, nos dio una nueva constitución, etc. Pero todos somos gaullistas, todos los franceses. Los socialistas son gaullistas. El señor Macron se refiere que fue socialista, se refiere a De Gaulle en su política exterior. Entonces,
el caso argentino es un caso muy, muy especial de Usted permanencia. analiza en uno de los capítulos del libro la historia del voto peronista y la correlación entre voto y procedencia social del voto. Sí. Hoy estamos todos, usted seguramente está al tanto de que hay todo un debate respecto de este problema, sobre la base de que el cambio en el régimen laboral de la Argentina, por razones globales, pero además por la crisis del 2001, que cambió totalmente el perfil del trabajador formal, La desindustrialización, sí. podría estar, digamos, si uno piensa teóricamente, sin mirar los datos, desde Dinamarca, dice, bueno, si está pasando esto, tal vez la factura la pague el peronismo de este problema. ¿Usted cree que ese cambio en la estructura laboral, ese cambio en el perfil socioeconómico del país y sobre todo de los sectores populares está produciendo una crisis de representación del peronismo o no? Mire, ¿quién desde el peronismo más participó en la desindustrialización y también desindustrialización del país? Fue Menem, ¿no? Entonces eso no cambió el peronismo, sino que lo fortaleció. Creo que es un peronismo distinto, es un peronismo que ya no tiene esa base fuerte que fueron los sindicatos. Los sindicatos ya no juegan el papel que han jugado antes, pero también se ha adaptado a una situación nueva, ¿no? Ahora vamos a otro personaje, que usted se detiene obviamente en el libro, en esta línea que estamos hablando. No tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner, que se rodea de gente que viene de otra tradición, más bien comunista o postcomunistas. La Cámpora, que usted dice que es un grupo de presión con habilidades administrativas, algo así, ¿no? Que me pareció algo así, muy sí. simpática. Un grupo de presión de jóvenes con habilidades administrativas, que todavía les desconocemos las habilidades administrativas. Sí, pero ellos, si usted ellos se adjudicaron habilidades administrativas porque administraban nos da una esperanza aerolíneas, etcétera, ¿no? Muy bien. El grupo Carta Abierta. Los movimientos sociales que no tienen que ver, usted señala muy bien, Kirchner quedó fascinado al comienzo mucho más por los piqueteros que por los sindicalistas. Sí, es evidente. ¿Qué había detrás de todo ese experimento en la cabeza de ellos? ¿Hay otro peronismo? ¿Hay un conflicto con el peronismo? ¿Qué ve usted en el kirchnerismo? Hay una recomposición del peronismo en base a al precepto de Perón, que hay que cabalgar la ola y la nueva ola. Usted citó ese grupo de intelectuales. Carta Abierta. Carta Abierta. ¿Cuándo se vio a los peronistas tener buenas relaciones con los intelectuales? Alpargatas sí, libros no. Eso era la base del peronismo. Con los Kirchner hay apoyo a las universidades nuevas, hay grupos de intelectuales que apoyan, es una nueva composición del peronismo. Ahí están los piqueteros, mucho menos que los sindicalistas, así que se recompone a medida que la situación cambia. Eso es, yo diría, la gran habilidad o el genio o la naturaleza extraordinaria del peronismo, que se recompone a medida que la sociedad cambia. Usted en el año 69 tuvo una entrevista con Perón en Madrid. Sí. Tengo entendido que la primera vez que la usa como material bibliográfico es aquí. Cuéntenos qué impresión tuvo, quién era usted en ese momento, quién era Perón, bueno, y qué impresión le dio. Yo era un modesto investigador del Instituto de Estudios Políticos de París, del Centro de Relaciones Internacionales, y le pedí una entrevista y me la concedió con un tiempo razonable, ¿no? O sea, a los 15 días me fui a Madrid, me recibió, me quedé 2 horas con él. La impresión, bueno, era un hombre que tenía la costumbre de dirigirse a grandes muchedumbres. Yo era muchedumbre de una persona, ¿no? Y me hizo un discurso de tipo de Plaza de Mayo, ¿no? El problema que tuve es hacerle responder a mi pregunta, ¿no? Por eso nos quedamos 2 horas, ¿no? Pero finalmente, usted tratando de atraparlo. Sí, finalmente respondió a las preguntas, fue muy simpático,
con ese aspecto con esa gracia que tenía, haciendo bromas, diciendo cosas con mucho humor, con los demás, no con él, pero con los demás sí, tenía mucho humor. Y me pareció, bueno, me intimidó al principio, ¿no? Porque era una personalidad intimidante, sobre todo para mí en aquel entonces. Pareció algo, en 69, algo un poco fosilizado, ¿no? Porque repetía muchas cosas que había dicho mucho antes, pero al mismo tiempo muy franco, ¿no? Porque la pregunta que quería hacerle, lo que pensaba de las dictaduras entre las dos guerras, ¿no? Exactamente de Mussolini. Y me habló muy bien de Mussolini, ¿no? Me dio de su experiencia, bueno, diciendo cosas que no eran verdaderas. Yo sabía que había hablado con Mussolini, nunca habló con Mussolini, pero admiraba mucho a Mussolini y me lo dijo, sabiendo que en aquel entonces, 69, no era ni para mí ni para nadie, era una cosa que era muy positiva, ni que correspondía a la idea democrática de un líder popular, ¿no? Ese modelo, Perón, ¿cómo se proyecta sobre personajes como Chávez, por ejemplo? Mire, Chávez siempre me apareció desde el principio, ¿no? Desde el principio, porque en su elección no se veía, sino que había sido un golpista fracasado, ¿no? Pero se veía como un hombre de la tercera vía que quería luchar contra la corrupción y que tuvo mucho apoyo de la clase media, ¿no? Es justo después, cuando ya reúnen a la constituyente, hace una nueva constitución, que ve que lo mismo que Perón había visto donde estaban los grupos sociales, las clases disponibles, donde iba a apoyarse. Pero no eran los sindicalistas y los obreros, porque los obreros y los sindicalistas, o los sindicatos, estaban copados por la socialdemocracia, por los adecos, por la acción democrática. Entonces se apoyó en el sector informal, en los barrios precarios, y hizo toda esa política que conocemos de ampliar el reparto de la riqueza petrolera a grupos que habían quedado excluidos en tiempo de la democracia socialdemocrática o de democracia cristiana, ¿no? De Copey o de Adeco, en que llegando la crisis, bueno, porque cuando llega al poder Chávez, el barril de petróleo está a $8, ¿no? Sí. Si hubiera quedado así, Chávez no duraba mucho, no hay chavismo. Pero con esa situación, con el contragolpe petrolero de 82-88, hay una reducción de la renta petrolera y la renta petrolera se distribuye entre los amigos del poder. Por eso los pobres están totalmente excluidos y él los incluye y gracias a Dios o a la Arabia Saudita sube el precio del petróleo a altura que nunca había sido recientemente alcanzadas y permite esa política de gran generosidad que nos lleva a la situación actual. Usted sostiene dos cosas en el libro como dos ritmos en la historia argentina. Uno son distintos procesos de desperonización siempre fracasados después de Perón. Pero después hay otra idea que un poco hace juego con la idea de Alperín cuando escribe sobre la Argentina peronista, que es la idea de que, bueno, ese fue un experimento irrepetible, pero que todos los que vinieron después intentaron repetirlo. Frondizi quiso hacer un Perón en alguna medida, Lonardi antes que Frondizi, Alfonsín, el tercer movimiento histórico, probablemente los Kirchner. ¿Cómo ve a Macri usted en esa sucesión? Mire, creo que lo poco que veo de Macri ahora, veo que nunca ha tratado de presentarse como un político antiperonista.
Lo de la inauguración de la estatua de Perón es de una gran habilidad. Tiene amigo peronista y tiene apoyos peronistas, ¿no? Y el peronismo, gracias a eso, está dividido. Y mientras está dividido, no puede llegar al poder. Así que, o se puede hablar de una superación de la oposición, peronismo-antiperonismo, a pesar de que hay algunos que quieren cabalgar en esa división que les permitiría volver al poder. O se trata de una habilidad que puede o no puede durar. No sé todavía la solución o la interpretación que se pueda tener, pero es muy posible, es muy probable que Perón pueda entrar en el patrimonio nacional sin que sea una causa de división, una causa de enfrentamiento y de conflicto. Puede ser. Como Getúlio Vargas en Brasil. Usted estuvo en el 69 con Perón. Si lo tuviera acá, ¿qué pregunta le gustaría hacerle? Si sigue siendo peronista. Usted se dedicó durante muchos... No sé si tiene alguna respuesta, si supone alguna respuesta de Perón a esa pregunta. No sé. Usted se dedicó muchos años, muchos libros a estudiar una enfermedad de América Latina que era el autoritarismo militar. Y los golpes militares parece ser algo de lo que nos curamos, digamos. Hasta se descarta esa hipótesis en Venezuela, a pesar de que algunos se están preguntando todo el día qué pasa con los militares. Hoy parece haber otra enfermedad, que es la corrupción en toda la región. ¿Cómo ve usted ese fenómeno? Bueno, no pienso en términos de enfermedad, pienso en términos de fenómenos políticos con relación a lo que me parece central para mí, que es la democracia, ¿no? La corrupción tiene raíces sociales y es una enfermedad, es cierto, universal. Pero es evidente que en países con instituciones bastante frágiles y con contrastes sociales bastante fuertes, el clientelismo lleva a la corrupción y la corrupción se agrega a todos los demás males que puede existir en las instituciones o en la falta de institución. Pero no lo pondría en el mismo nivel que el militarismo, que es otra cosa, ¿no? El militarismo, como la democracia hegemónicas, son momentos de las dificultades de establecer esa maravilla que es la democracia representativa, ¿no? A usted no le gusta y medio se enoja con la palabra populismo. Sí. ¿Por qué? Porque populismo no significa nada. ¿Por qué? Porque siempre se utiliza en contra del adversario. Usted es populista y yo soy popular. Es más o menos lo que se dice del populismo. Y el populismo es de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo. Si uno tiene que caracterizar para estudiarlo un tipo de régimen, ¿va a empezar con un concepto confuso? No. Hay que identificar bien para salir de la confusión. Y el populismo es un concepto flojo que agrega más confusión a un debate muy confuso. Por eso no quiero utilizarlo. La corrupción es todo un eje de discusión hoy en la Argentina, sí, muy dirigido a la caracterización de Cristina Kirchner. Usted en el libro sostiene que Perón fue beneficiario de muchas cosas, pero entre otras del antiperonismo. Que el antiperonismo lo corrió a una posición como de centroizquierda, podríamos decir, claro, en la que él no hubiera estado nunca si no hubiera sido por los antiperonistas. ¿Cómo ve el discurso antikirchnerista hoy usted en la Argentina? Bueno, no he tenido tiempo desde que llegué a auscultar el discurso antikirchnerista. Pero sí le llamó la atención en una visita que realizó que no encontraba que los opositores a Cristina le encontraran ningún mérito, ni la asignación universal por hijo. Bueno, si usted habla de eso,
eso existe en todos los países de América Latina. Por eso así digo, que, pero digo, en aquel momento a usted le llamó la atención que hubiera una oposición tan cerrada, ¿no? qué curioso, ¿no? No le puedo contestar en eso porque no tengo los elementos para decirle... De por qué cómo se era. da esa oposición, digo, esa fragmentación o esa polarización. Que no existía en tiempo de Néstor, mucho menos. Entonces, algo pasó, algo evolucionó, no le puedo decir. Lo que sí se puede decir es que Cristina volvió a utilizar ciertas herramientas del peronismo que otros no utilizaron, ¿no? La denuncia de complot, la voluntad de limitar la independencia de la justicia, eso Néstor no lo hizo, ¿no? Y Menem tampoco, ¿no? Así que, bueno, pero Perón lo hizo, sí. Perón, por supuesto. Así que la voluntad de volver a las fuentes, de volver a los orígenes del peronismo de verdad, ¿no? Profesor, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a usted, señor.